Y lo que nos dan es un vector aleatorio absolutamente continuo. Le ponemos nombre a las componentes, es decir, la X representa la renta, la Y representa el consumo. Perfecto. Me dan la función de densidad marginal de la renta, es decir, la de la X. Y me dan también la función de densidad condicionada del consumo a la renta. ¿De acuerdo? Y me dicen que está definida sobre este conjunto. Realmente, ahora que lo pienso, esto no sería una forma, como hemos dicho, buena de escribir esta función de densidad, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos haber escrito esa función de densidad en realidad? Esta debería ser en realidad la función 1 partido de x por la función indicador de... No puedo tener x e y porque la x no es una variable, ¿verdad? Está condicionada. Debería ser la y donde varía en el intervalo 0x, todo eso a respecto de y. Así sí estaría bien escrita la función de densidad condicionada, ¿vale? Entonces, nos piden hallar primero la función de densidad conjunta del vector aleatorio x, y. Venga, pues en el apartado A, para obtener la función de densidad conjunta, sabemos que podemos utilizar las marginales y las condicionadas, ¿verdad? Es decir, del mismo modo que la función de densidad condicionada es la conjunta entre la marginal, puedo decir que la conjunta f de xy será entonces el producto de la función de densidad y condicionada a que x tome el valor x en un punto y por la función de densidad marginal de la x. ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo entonces? Tendríamos por un lado la función que sería 1 partido de x por la función indicadora en el conjunto 0x de y, todo eso por 2 menos 2x por la función que sería indicadora en el conjunto 0,1 de x, ¿verdad? Entonces, todo esto que nos daría el 2 menos 2x, pues sería 2 menos 2x, todo eso dividido entre x, ¿verdad? Y puedo poner, vamos a hacer una cosa, vamos a quitar este conjunto de, no va a ser este conjunto de aquí, igual que nuestra función no va a estar expresada de este modo, sino de este modo correcto, y vamos a llamar entonces de al conjunto de puntos donde 0 es menor que x menor que 1 y la y cumple que es 0 menor que y menor que x. Pues estamos más acostumbrados a llamar D a nuestro conjunto bidimensional, ¿verdad? Entonces tendríamos que esto sería justamente la función indicadora en el conjunto D. Y aquí sí pondríamos de nuestro x, ¿vale? Así estamos juntando el producto de esas dos funciones indicadoras en una única función indicadora que depende de x y de y de forma simultánea. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Ya tenemos nuestra función de densidad conjunta. Podríamos comprobar si de verdad eso es una función de densidad. Es decir, vamos a comprobar que es función de densidad. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues calcular nuestra integral doble en todo R2 en nuestra f de xy, diferencial de x, diferencial de y. Aquí realmente, si utilizamos esta expresión del conjunto de, ya lo tenemos como una región x proyectable y tenemos que decir integro entre 0 y 1, integro la y entre 0 y x, y lo que tengo que hacer es calcular la integral de 2 menos 2x partido x
respecto de y y todo eso luego respecto de x. Realmente si nos fijamos, todo esto no depende de y, ¿verdad? Puedo sacarlo fuera de la integral. Luego la integral de diferencial de y nos quedaría y en 0, 0, en x menos 0, la x que está multiplicando se me cancela con esta x dividiendo y nos queda la integral entre 0 y 1 de 2 menos 2x. Diferencial de x. Que esto nos quedaría entonces, la integral de 2 sería 2x, la de 2x nos quedaría x cuadrado, todo eso evaluado entre x igual a 0 y x igual a 1, tendríamos así que esto nos daría 2 por 1 menos 1 sería 1 y en 0 vale 0. O sea que efectivamente tenemos una función de densidad, ¿vale? Vamos a calcular en el apartado B probabilidades. Es decir, en el B nos piden calcular la probabilidad de que el consumo sea inferior a la mitad de la renta. Es decir, queremos calcular la probabilidad de que el consumo, que lo hemos llamado Y, sea menor que la mitad de la renta, que es X media. ¿Vale? Hombre, sabemos que esto no es otra cosa, como tengo una densidad conjunta, que hacer la integral doble en el conjunto donde Y es menor que el X medio, ¿verdad? De nuestra función de densidad conjunta f de x, diferencial de x y diferencial de y. Ahora bien, aquí que tenemos que calcular la integral doble en ese conjunto donde y es menor que x medio, pero intersecado con el conjunto D. ¿Por qué? Porque fuera del conjunto D la función de densidad conjunta vale 0 y ese trozo desaparece. Y en el conjunto D, ¿cuánto vale nuestra función de densidad? La conjunta vale 2 menos 2x partido de x, diferencial de x, diferencial de y. Claro, ahora no ocurre como en otras ocasiones, que la función de densidad era constante y era simplemente calcular el área. Aquí sí que tengo que calcular una integral doble. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser qué aspecto tiene nuestro recinto. Entonces, observemos el aspecto del recinto de integración. ¿Vale? ¿Qué nos quedaría? Tendríamos. Por un lado, nos dicen que la x varía entre 0 y 1. O sea que la x solo va a llegar hasta el valor 1, ¿verdad? Tenemos entonces por aquí esta restricción. Y por otro lado, la y es menor que la x, o sea que también se corta con la recta igual a x, ¿no? Por ejemplo, ahí. Tenemos así nuestra y igual a x. Y si estamos trabajando con los valores que están, la x entre 0 y 1 y la y es positiva pero menor que x, nos quedaría el triángulo inferior, ¿verdad? Todo este de aquí sería nuestro recinto D. Ahora, dentro de ese recinto, quiero estudiar dónde la y es menor que x medio. Bueno, pues vamos a representar la recta y menor que x medio, ¿verdad? La recta y menor que x medio pasa en el 0, 0 y cuando la x vale 1 pasa por el punto 1 medio, ¿no? O sea que la recta y menor que x medio, ¿qué recta sería? Esta recta de aquí. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando dentro del triángulo azul la región que está por debajo de la recta morada, ¿verdad? En conjunto, ¿eso que nos quedaría? Toda esta región simplemente, ¿cierto? Ojo, no es simplemente el área, porque la función no es constante en ese recinto, ¿verdad? Tengo que parametrizar, tengo que aplicar Fubini. Ahora, es sencillo porque si nos fijamos, cuando la x varía entre 0 y 1,
¿Dónde varía siempre la recta? Entre 0 y, en lugar de llegar ahora hasta x, se para antes y llega hasta la altura x medio. O sea que la única diferencia es que voy a tener que integrar en el x medio. Y la función de densidad sería 2 menos 2x partido de x, diferencial de y, y luego eso lo integramos a respecto de x. ¿Qué nos quedaría todo eso en realidad? El x medio con el x, si me simplifique, me va a quedar un medio Te de, falta una integral ahí, ¿no? exactamente, la integral entre 0 y 1 del 2 menos 2x, ¿no? Y esa integral la hemos calculado antes y valía 1. O sea que todo esto nos queda un medio. O sea que la probabilidad nos ha quedado un medio. ¿Bien hasta ahí? Eh, O hay algo raro. a ver, en lo último que has escrito, lo último no, o sea, la línea de arriba, lo último que has escrito, ahí sería la integral entre 0 y 1. Eh, eh, La, que, la in- es que no he escrito la integral, ¿verdad? es que me he liado ahí. No. He puesto el paréntesis y he dicho eso es la integral, ¿no? La integral entre 0 y x medio. Vale, entre 0 y x Vale, medio. vale. Sí, vamos, normal que tuviese que dar rara si me falta la integral por poner. Es Es que entonces comprensible. ya digo, aquí os falta algo, sobra Sí, sí, algo. sí, sí, sí. Sí, sí. Vale. Ojo, fíjate en una cosa. Si hubiésemos calculado el área, ¿qué área sería el área morada? Tengo un triángulo que ¿qué Eh, altura tiene? En lugar de altura 1 tiene altura un medio. un medio. ¿Y la base? Uno. Entonces, el área de ese triángulo, ¿quién sería? La base por la altura, partido de Nos 2. daría un Un cuarto, cuarto. ¿verdad? Claro, Mm. no nos sale un cuarto precisamente porque no tenemos una función constante. ¿De acuerdo? Pero si lo miras así en el dibujo, tendría sentido que fuese un cuarto, ¿no? En lugar de un medio. ¿Por qué? Sé lo que quiere Porque, decir en el sentido de que estamos diciendo que el triángulo morado es la mitad del triángulo azul, ¿verdad? En ese ámbito tiene sentido que el área sea la mitad del área y en ese caso la prioridad sería área entre área. Nos quedaría el un cuarto entre el un medio que sería un medio de nuevo. Eso sí coincidiría, pero eso es casualidad que haya salido así, ¿vale? pero también si lo piensas con respecto al azul, sí, pero si piensas en la región que tienes entre hasta la i igual a un medio, Sí, ahí se supone que hay dos triángulos iguales exactamente. y otros dos tienes arriba. Como que otros dos. Entre el i igual a un medio y el i igual a uno, habrían otros dos iguales. Pero aquí tengo este triángulo morado únicamente, ¿verdad? ¿Mm? Y este triángulo azul, ¿verdad? Sí. ¿Y tú qué dices? ¿Este triángulo de aquí en medio? No, yo digo que ¿O por aquí? exactamente ahí tendrías otros dos. Sí, pero por ahí no estoy trabajando porque solo estoy dentro del triángulo azul. Sí, pero que ¿cómo lo explico? A la hora de cuando ves el dibujo, aunque Sí. tengas el triangulito azul, ¿vale? Hay dos morados dentro. Y si me queda la otra mitad, habrían Sí, otros claro, dos. es decir, tiene sentido que si fuese todo eso, sí sería justamente ese un cuarto que aparece ahí. Eso sí, Eso. ¿vale? Pero bueno, ahí ya tenemos esta prioridad que ha sido un punto y medio únicamente por esa prioridad. Está bastante bien. Mm. Ahora que nos piden calcular la curva de regresión, ¿verdad? Que nos piden del consumo sobre la renta. Es decir, ahora en el apartado C, el consumo es la Y. Es decir, en el apartado C queremos calcular la curva de regresión de Y sobre X. Entonces, ¿qué tenemos que calcular primero?
comenzamos por obtener cuál sería la esperanza de la y condicionada a que la x tome el valor x minúscula, ¿verdad? Sabemos que eso sería integrar en todo R el valor que toma y por la función de densidad de y condicionado a que x tome el valor x minúscula, todo ello evaluado en y respecto de y. Es que sabemos que la función de densidad de y vale algo distinto de 0 entre 0 y x. O sea que tengo que integrar entre 0 y x mi función y la función de densidad, ¿cuánto vale? 1 partido por x e integro respecto de y, ¿verdad? Como integro respecto de y, esta integral es inmediata. El 1 partido por x sale fuera. La integral de y sería el y cuadrado partido de 2. En 0 sale 0 y en x nos queda x cuadrado entre 2 con el 1 partido por x. Todo eso sería x medio, ¿verdad? Ojo, eso es válido para qué valores de x precisamente. Para todo x esté entre 0 y 1. Ahí es cuando tiene sentido plantearse esto. Por lo tanto, la función, la curva de regresión de y sobre x sería la esperanza de y mayúscula condicionado al x mayúscula, que es simplemente x mayúscula partido de 2. Que está muy bien, porque resulta que es una recta. Entonces, si luego me piden calcular las rectas, una cosa menos que tendremos que calcular. Oye, justo en el apartado D que me piden calcular la recta de regresión, ¿no? Ah, pues ya está. No es la misma recta, ¿verdad? Hemos calculado la curva del consumo sobre la renta y nos piden la recta de la renta sobre el consumo. ¡Qué cucos son! Que me lo han pedido al revés. ¿Qué podemos hacer? Dos opciones ahora en el apartado D. ¿De acuerdo? Una opción sería, vamos a jugárnosla. ¿En qué sentido? He calculado la curva de y sobre x y me ha salido una recta. Si calculase la curva de x sobre y fuese una recta, hemos terminado. Y nos ahorramos el tener que calcular la recta por la definición, diciendo hay que calcular la covarianza, hay que calcular las varianzas, hay que calcular las esperanzas de la x y de la y. Esas son muchas cuentas que hacer. Normalmente estas integrales son relativamente sencillas. No nos hemos encontrado funciones muy raras de integrar, como exponenciales o cosas que tengamos que hacer cosas por partes varias veces y nos queden cosas raras. Entonces me puede decir, hombre, nos la podemos jugar, tratar de calcular la recta de regresión de x sobre y rezar porque salga también una recta. Entonces, vamos a hacerlo primero así, a ver si sale bien. ¿Vale? Es decir, en el apartado D, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la recta de regresión sería de la renta sobre el consumo, sí, de x sobre y, viene dada por una recta de forma x igual a por y más b, siendo a quién sería la covarianza de xy partido la varianza de y. Y b, ¿quién sería? La esperanza de quién aparece ahí. La otra variable que sería, la otra variable que sería el x menos la covarianza de xy partido
la varianza del i y todo eso por la esperanza del i, ¿vale? Entonces, una opción sería calculamos todas esas cuentas, la esperanza de x, la esperanza de y, la varianza de y y las covarianzas. Y seguro que nos sale, ¿de acuerdo? La otra opción, que es lo que vamos a hacer ahora, calcular la curva mejor. Entonces, vamos a calcular en su lugar la correspondiente curva de regresión de x sobre y. Para ello, necesitamos primero la densidad condicionada. ¿Eso qué significa? Que vamos a calcular la densidad f de x condicionada a que y tome el valor y minúscula, ¿no? ¿Cuál es el problema? En esa densidad condicionada del x, ¿quién aparece? La función de densidad conjunta, ¿verdad? Dividido entre la función de densidad marginal de la y, ¿no? Y no tenemos la función de densidad marginal de la y. Bueno, no hay problema, podemos calcular de forma relativamente sencilla porque sería simplemente el que la función de densidad conjunta la hemos obtenido antes y ¿quién nos quedaba? Este 2 menos 2x partido el x y aquí sí tenemos la función indicador en el conjunto de x y, ¿verdad? Donde el d no es este d, sino el d que hemos puesto al principio de x entre 0 y 1, y entre 0 y x. Y la función de densidad marginal de la y sería integrar entonces en todo R la función de densidad conjunta respecto de ¿qué variable aleatoria? La x, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? Cuando integramos, realmente la y ¿dónde varía? Entre 0 y x. Y la x X. lo tenemos que hacer al revés, ¿verdad? Ahora estamos diciendo, para sacar la función de densidad marginal, en el triángulo azul tenemos que ver cuáles son los valores de y, ¿verdad? Porque voy a integrar en la otra variable que es la x. Y entonces vemos que la x donde varía siempre entre la recta x igual a y, ¿verdad? Y luego horizontalmente llega hasta la recta vertical x igual a 1, ¿cierto? O sea que aquí en realidad estamos integrando entre y y 1 nuestra función de densidad conjunta, que sería 2 menos 2x partido de x, pero eso lo integramos respecto de y, ¿verdad? Respecto de X. Eh, respecto, respecto de x, ¿vale? ¿Qué nos quedaría entonces? Bueno, son integrales inmediatas, ¿no? Tendríamos por un lado aquí nuestro 2 menos 2x partido x, todo eso dividido entre la integral de 2 partidos por x sería un logaritmo, ¿verdad? Que a lo mejor si sacamos el dos factor común se cancelarán. Sí, puedes sacar, tú dices sacar el 2 y déjalo como 1 menos x partido de x. Sí. Esto sería el 1 partido de x y luego nos quedaría un menos 1. Nos va a quedar entonces un 2 veces logaritmo de x en 1 vale 0, entonces restamos lo que vale en y, ¿verdad? Ujú. Y nos va a quedar entonces este de aquí sería el y menos 1, ya hemos evaluado esto, ¿no? Le hemos cambiado el signo por este menos y resto el logaritmo de y. Claro,
Lo de arriba tiene la función indicador en el conjunto de x, y, ¿verdad? Lo de abajo, como es una función de densidad marginal, tiene la función indicador en qué conjunto. Hemos dicho solamente en el 0, 1, ¿cierto? De y. Es verdad que lo podemos arreglar y quitar las funciones indicadores, ¿no? Ponerlo solo como una que dependa de quién. De x. ¿Y esto qué nos quedaría entonces? Y si en el numerador quitas también el 2, El 2 lo podemos simplificar, ¿verdad? sí. Aquí me falta un paréntesis. El 2 lo simplifico, ¿qué nos quedaría? Un 1 menos x. Todo eso dividido entre y menos 1 menos logaritmo de y por la función indicador. Ahora, la x, ¿de qué valores toma? Si la y varía entre 0 y 1, ¿qué hemos dicho? Que la x varía entre y Y y 1, ¿verdad? mm, Vale. Claro, ¿cuál es el problema? Ya tú dices, venga, vamos a sacar quién sería entonces la correspondiente curva de regresión, ¿verdad? Es decir, ya podemos calcular cuál sería la esperanza de x condicionado a que y tome el valor y minúscula, ¿verdad? Nos quedaría integrar en todo R el valor x por la correspondiente función de densidad de x condicionado a que y tome el valor y minúscula, pero en un punto x minúscula respecto de x. Venga, pues sería integrar ¿dónde? La x hemos visto que varía entre y y 1, ¿verdad? Tenemos aquí la x. Arriba, ¿qué nos había quedado? La función 1 menos x. Y abajo teníamos la función y menos 1 menos logaritmo de y, ¿no? Que bueno, que no pasa nada porque estoy integrando respecto de x. Entonces, todo esto en realidad es una constante que salió fuera. ¿Y qué nos va a quedar? Esta integral, o esta parte que nos quedaría simplemente un x menos x cuadrado, tendríamos en y, cuando integro la x nos queda x cuadrado partido de 2. Evalúo en 1, nos va a quedar un medio menos y al cuadrado partido de 2. Resto, x cuadrado, la integro me queda x cubo partido por 3. En 1 vale un tercio menos, se convierte en más, y al cubo partido de 3, ¿verdad? Y todo eso dividido entre y menos 1 menos el logaritmo de y. Luego, la curva de regresión de x sobre y sería la esperanza de x condicionado al valor y mayúscula, y nos quedaría entonces la variable aleatoria. Bueno, pues esa constante un medio menos el y cuadrado partido de 2 menos el un tercio que podría más ser un sexto, ¿no? el y al cubo. Lo podríamos simplificar como un sexto, sí. No lo hemos hecho, más que nada porque estamos, o lo que nos gustaría es que todo esto fuese una recta, ¿verdad? Y ese logaritmo que aparece ahí y todo esto ni de fly es una recta de regresión. O bueno, no es que sea No una recta pinta de regresión, bastante feo. que no es una recta. ¿Eso qué significa? Hemos hecho las cuentas para nada. Nos las hemos jugado y hemos perdido. No pasa nada. ¿De acuerdo? Puede ocurrir. Estaba pensado así en el examen precisamente para que no fuese tan fácil calcular la recta de regresión, sino que tuviésemos que calcular la recta de regresión con la definición. Entonces, vamos a aplicar la definición, pero vamos a ver si podemos pensar un poco porque, aunque esta no es una recta, la otra curva sí que era una recta, ¿verdad? Mm. Entonces vamos a poner la información que tenemos de las dos. Es decir, realmente nosotros ¿qué queremos hacer? Queremos, o
Vamos a poner aquí más bien. Sabemos que las rectas de regresión son de la forma por un lado, si ponemos igual a A por X más B, ¿cuánto vale la A? La A vale la covarianza de XY partido la varianza de X y la B vale la esperanza de Y menos, con una Y aunque parezca Y, la esperanza de la Y menos la covarianza de XY partido la varianza de la X por la esperanza de la X. ¿Vale? ¿Qué ocurre en el otro lado? La recta de regresión de X sobre Y sería X igual a, voy a poner ahora C por Y más D, donde la diferencia es que intercambio los valores, la covarianza es simétrica, no hay problema, nos queda covarianza de XY partido la varianza de Y y la D sería la esperanza de X menos la covarianza de XY partido la varianza de Y por la esperanza de la Y, ¿vale? Realmente, como nosotros queremos calcular la segunda parte, el C y el D, lo que hemos obtenido es que la curva de regresión de Y sobre X era la recta igual a X medio, ¿verdad? Por lo que tenemos que A cuánto vale, un medio, y B cuánto vale, C, ¿cierto? Entonces, aquí podemos jugar un poco y decir, bueno, pues podemos tener entonces que la A es un medio, es decir, la covarianza de XY partido la varianza de la X, eso vale un medio. Y por otro lado, el B sería la esperanza de Y menos. Oye, en verdad esto no hace falta calcularlo. ¿Cuánto vale todo este cociente ya? Un medio por la esperanza de X, ¿cierto? Y todo eso vale en total Cero. 0. ¿Yo qué necesito calcular? Necesito calcular el C y el D. El problema es que para eso tengo que calcular qué ocurre con estas covarianzas, etcétera. Entonces, realmente, si utilizamos estas relaciones, hay a lo mejor algunos términos que podemos saltarnos. ¿Por qué? A lo mejor la covarianza es más coñazo de calcular porque tengo que hacer integrales dobles, ¿verdad? Pero ¿qué podemos sacar nosotros entonces de aquí? ¿Que quién sería la C? En lugar de escribirlo como con la covarianza, voy a despejar la covarianza, ¿verdad? Y la covarianza sería un medio. La varianza pasa multiplicando y tendría varianza de X partido varianza de Y. Mientras que el D, ¿quién sería? Sería también esta esperanza de X menos, aquí aparecería un medio de la varianza de X partido la varianza de Y y todo eso multiplicado por la esperanza de Y. Que si queremos, podemos despejar, por ejemplo, y decir, oye, que la esperanza de Y es un medio de la esperanza de X. Y entonces esto sería simplemente la esperanza de X menos un cuarto de la varianza de X
entre la varianza de y. Por la esperanza, ¿no? Por la esperanza de x, que se me ha olvidado exactamente. Aquí. Lo cual significa que, en realidad, en lugar de tener que calcular esperanza de x, esperanza de y, varianza de y y la covarianza, con calcular dos varianzas y una esperanza estamos listos. Entonces dice, bueno, ahorra un poco si quieres en tiempo, pero también lo podemos hacer directamente calculando todos los elementos de esperanza, covarianzas y varianzas. Simplemente que en este caso sí nos ayuda a hacer algunas cuentas extra. Bueno, pues vamos a ir calculando primero para la x. Es decir, comenzamos por la variable aleatoria x. Aquí tendríamos primero su esperanza. Esperanza de x sería integrar en todo R la x por su función de densidad f de x en un punto x minúscula, diferencial de x. Nos quedaría, solo está definida entre 0 y 1 como no nula, integral entre 0 y 1 de x que multiplica a 2 menos 2x, diferencial de x, que realmente todas estas integrales son inmediatas. Aquí que tendremos un 2x y un menos 2x cuadrado, ¿verdad? Que se convierte en x cuadrado menos 2 tercios de x cubo. En 0 va a salir 0 y esto se convierte en 1 menos 2 tercios, ¿no? O sea que esto nos da un tercio, ¿verdad? Siguiente cuenta. La esperanza de x cuadrado sería la integral entre 0 y 1 ya directamente de x cuadrado por el 2 menos 2x, diferencial de x. ¿Qué nos quedaría todo esto? Sería un 2x cuadrado menos 2x cubo. Esto nos va a dar un 2 tercios de x cubo menos este nos va a dar un x cuarto medio, ¿verdad? En 1 nos va a dar 2 tercios menos un medio, que si multiplico por 2 nos quedaría 4 sextos y si multiplico por 3 nos queda 3 sextos. O sea que nos queda en total un sexto, ¿verdad? Luego, ¿quién sería la varianza de x? Tenemos esa esperanza de x cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x, que nos quedaría el un sexto menos un noveno, pues 18, ¿no? Sería 3/18 menos 2/18, es decir, 18. 1 partido de 18. Venga, ya lo tenemos ahí. Vamos ahora para la variable aleatoria y. Entonces, para la y, para la variable aleatoria y, podemos irnos a calcular directamente la esperanza de y cuadrado. ¿Por qué? Porque la esperanza de y ya lo conocemos por la relación anterior, ¿verdad? La esperanza de y es la mitad de la esperanza de x. No hace falta que la calculemos, aunque nos haga falta para la varianza. Ya la tenemos en realidad calculada, ¿vale? Vale. La esperanza de y cuadrado sería la integral en todo R de nuestro y cuadrado por la función de densidad marginal de la y, diferencial de y. ¿Qué nos quedaría todo esto? La densidad de la y, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hmm, Eh, Antes de hacer por partes. Ah, qué coñazo. Vale, nos va a quedar un integral entre 0 y 1. Tenemos el y al cuadrado y luego aparece el y menos 1 menos logaritmo de y, ¿verdad? creo que sí que era eso. Ujú. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Por un lado, tenemos que esto va a ser el... Voy a hacerlo aquí en una hoja aparte rápido en sucio.
Tendríamos el y cuadrado, el y menos 1, el logaritmo de y. Esto nos quedaría el y cubo menos y cuadrado menos y cuadrado logaritmo de y. Esto nos va a dar un y cuarta partido de 4 menos un y cubo partido de 3, ¿verdad? Y ahora me queda esta parte de aquí. Entonces, la del y cuadrado logaritmo de y, ¿qué nos va a quedar? Hacemos por partes, ¿no? Es decir, el u es el y cuadrado, el diferencial de u es el 2y diferencial de y. Nos quedaría entonces el diferencial de v, que sería... Ah, no, coño. Al revés. Tengo el logaritmo. La u es el logaritmo. El diferencial de u sería el 1 partido por i, diferencial de i. El diferencial de v sería nuestro i cuadrado diferencial de i. Entonces la v sería el i al cubo partido de 3. Nos queda u por v, que sería i al cubo partido de 3, nuestro logaritmo de i. Menos v diferencial de u, la integral de i cuadrado partido de 3, ¿verdad? Diferencial de i. Y todo eso que nos queda. El i al cubo partido de 3, logaritmo de i, menos, que tenemos aquí, un y cubo partido de 9, ¿no? ¿Sí? Y todo eso lo tenemos que evaluar entre 0 y 1, ¿verdad? Cuidado que además me he comido que falta un... En la función de densidad, cuando hemos calculado la marginal, había un 2. Me he comido el 2 aquí en la función de densidad, ¿vale? Nos va a quedar 2 veces. ¿Y qué tendríamos aquí? En 0 todo esto va a salir 0, ¿verdad? En 1 nos va a dar un cuarto menos un tercio. En 1, esto, el logaritmo de 1 vale 0, nos queda menos un noveno, ¿verdad? Y fíjate que el logaritmo de 0, ¿cuánto vale? No existe, tiende a menos infinito, pero como tengo un y al cubo, la potencia gana frente al logaritmo, o sea que también tiende a 0, ¿vale? O sea que todo esto nos queda esta cuenta de aquí, ¿no? Pero cuidado porque aquí hay un menos delante, entonces sería un cuarto menos un tercio más Más un... un noveno, ¿vale? Que nos quedaría todo esto como multiplico por 9, 9 partido 36, y aquí multiplico por 12, menos 12 partido 36, y aquí por 4, más 4 partido 36, que nos queda 8. justamente 1 partido 36, ¿verdad? Bien, entonces todo esto fuera ya, ¿y qué nos quedaría? Pues que toda esa integral ha sido 1 partido de 36, o sea que todo esto nos queda 1 partido de 18. Luego, ¿cuánto vale la varianza de y? Sería la esperanza de y cuadrado menos la esperanza al cuadrado de y. Como sabíamos que la esperanza de y era la mitad de la esperanza de x, ¿qué tenemos? La esperanza de y cuadrado nos queda 1 partido de 18. Anda, la esperanza de x, ¿cuánto nos ha quedado? Un tercio, ¿verdad? O sea que nos queda menos, la mitad sería un sexto, todo eso al cuadrado, ¿no? Nos queda 1 partido de 18 menos 1 partido de 36 sería 2 partido de 36 menos 1 partido de 36, nos queda 1 partido de 36. Bien, hasta ahí. Por lo tanto, Sí. ya podemos calcular la correspondiente recta de regresión. Es decir, por lo tanto, la recta de regresión de, hemos dicho x sobre y, ¿verdad? De x sobre y sería x igual a, pues sabemos que en esa expresión que hemos obtenido, que la c es decir, el coeficiente de y, un medio de la varianza de x entre la varianza de y. La varianza de x, ¿cuánto vale? La varianza de x vale 1 partido de 18, la varianza de y vale 1 partido de 36, entonces nos quedaría 36 entre 18, que es 2. Como es un medio, nos queda Mm. y.
Entonces ya sabemos que ese cociente aquí, ese cociente de varianza vale 2. Entonces nos venimos aquí, el cociente de varianza vale 2. Nos queda un cuarto por 2, un medio. Es decir, nos queda esperanza de x menos un medio de esperanza de x. Eso sería un medio de la esperanza de x. Y la esperanza de x había valido un tercio, y luego la mitad sería un sexto. O sea que nos queda más un sexto. Y ahí tenemos nuestra esperanza, perdón, nuestra curva de recta de regresión de x sobre y. ¿Así? Bien, Bien. Hemos tenido que hacer muchas cuentas, ¿no? Las podemos hacer rápido. Es decir, en un examen yo siempre lo primero que hacía era coger un folio y apartarlo a la derecha para folio en sucio. Para hacer las cuentas rápido. Y luego ahí ponía las cosas bonitas. Lo último que nos piden ahora, ¿qué sería? Definimos la variable ahorro como la renta menos el consumo. Es decir, bueno, pues vamos a definir la variable ahorro, que sería z, como z sería ¿quién? La renta, que la renta es la x, menos el consumo, que el consumo es la y, ¿verdad? sí. Queremos calcular su función de densidad. ¿Qué podemos hacer? Tenemos las dos opciones de siempre. Opción 1. Teorema de cambio de variable. Es que no tenemos dos variables, tenemos una. Bueno, nos inventamos la segunda, sacamos la conjunta y luego integramos para sacar la marginal que me interesa. Aplicamos nuestro jacobiano, nuestras transformaciones, nuestras regiones, todo. Y llegamos a ese proceso. Opción 2. Lo hacemos con la definición, pero para la definición tendría que trabajar con la función de distribución. Y no tengo la función de distribución conjunta, ¿verdad? Tengo la función de densidad conjunta. Entonces, Entonces, ¿qué lo queremos hacer con la definición? Tenemos que pasar por calcular la función de distribución conjunta. Y luego de ahí volvemos a integrar en esas regiones. Realmente no es necesario hacerlo así, porque solo tengo que fijarme en la región en la que estamos trabajando. Es decir, si aplicamos la definición, calculamos primero su función de distribución. ¿Eso quién sería? Sería la f mayúscula de z en un punto z minúsculo. Tendríamos la probabilidad de que la z mayúscula sea menor o igual que el punto z minúscula. O lo que es lo mismo, la integral doble en el conjunto donde la z es menor o igual que, voy a hacer un paso previo, sería la probabilidad de que la x menos y sea menor o igual que la z, ¿vale? Y ahora que ya tenemos la x y la y, ya podemos poner nuestra integral doble en el conjunto donde la x menos y es menor o igual que la z minúscula e integramos la función densidad conjunta f de xy, diferencial de x, diferencial de y. Aquí que obtenemos que tenemos que integrar en realidad no solo en ese conjunto, sino en ese conjunto intersección con, de nuevo, nuestro conjunto de, ¿verdad? ¿Para qué? Porque fuera del conjunto de la función densidad conjunta es 0. O sea que aquí integramos nuestra f de xy, diferencial de x, diferencial de y. Lo más sencillo, vamos a aplicar Fubini y hacernos un dibujito. ¿Eso qué significa? Que si cogemos la función o la variable que tenemos aquí, pegamos. Mierda, me va a caber. Ponemos más o menos aquí, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que tenemos que eliminar esta parte que no es la que nos interesa, ¿verdad? ¿Qué nos interesa? Las rectas de la forma x menos y igual a z. Eso es lo mismo que la recta de la forma
¿Cuál? Igual a Z más. x X menos Z. menos z, ¿verdad? O sea que son rectas paralelas a la recta igual a x, ¿no? Oye, pues eso de momento está bastante bien, porque no van a ser regiones tan raras en principio, ¿no? Pero fíjate, ¿qué queremos quedarnos? Con la parte donde la y es mayor o igual que, ¿verdad? O sea que nuestras regiones son de esta forma, ¿cierto? Vale. Entonces, ¿qué ocurre justamente cuando la y o cuando la z vale 0 coincide con la recta igual a x, ¿no? Sí. Cuando la z vale 1 en la recta igual a menos x que pasa justamente por este vértice, coge todo el área. Y entre medias, ¿qué tenemos que integrar? En estas regiones de aquí. Claro, el problema es que estas regiones, si evaluamos entre o integramos entre en la x primero, no siempre se choca la y con las mismas regiones, ¿verdad? ¿Cuál sería este punto de corte que tenemos aquí? Sería donde la recta igual a x menos z toma la altura 0, ¿verdad? O sea que sería el punto x igual a z. Vale. Claro, el problema es que esta integral la separamos entonces entre la x que toma el punto 0 y la x que toma el punto z. ¿Qué ocurre con la y? Que la y siempre empieza en el suelo, en y igual a 0, y se choca con la recta y igual a x, ¿verdad? Y ahí integramos nuestra función de densidad conjunta que valía 2 menos 2x partido de x. Primero integramos respecto de y y luego todo eso respecto de x, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre cuando la x va desde el punto z hasta el punto 1? Que entonces la y ya no empieza en el 0, ¿verdad? Sino que empieza en esta recta y termina en esta otra recta, ¿verdad? Va desde y igual a x menos z hasta y igual a x. Y ahí tenemos que integrar nuestra 2 menos 2x partido de x, diferencial de y luego todo eso respecto de x. ¿Vale? Hombre, esta es más o menos inmediata porque esta integral que tenemos aquí, ¿qué nos queda? La x se me cancela con esta x y nos queda 2 menos 2x, ¿verdad? ¿Y aquí qué ocurre? A la x le resto x menos z y ¿qué tenemos ahora? Z. No obtenemos una x, ¿verdad? Entonces ahí no se me va la x del divisor. O sea que nos quedaría z que multiplica a 2 menos 2x partido de x, ¿verdad? ¿Bien hasta ahí? Sí. Bueno, no pasa nada porque estas integrales son más o menos inmediatas, ¿cierto? La integral de 2 nos quedaría 2x Z. evalúo en 0, 0, en z, 2z. La integral del 2x, un x cuadrado, en 0 nada, resto z cuadrado, ¿verdad? Esta primera integral sin dificultades. Para esta segunda integral podrías decir, bueno, tengo el 2 partido por x, ¿verdad? Y tengo un 2x con la x que se me quedaría en realidad un 2, ¿cierto? Si quieres, puedes sacar directamente el 2 y esta z factor común fuera y poner aquí todo esto con un 2z. Entonces estaríamos integrando qué funciones. La función 1 partido por x y la constante menos 1, ¿verdad? Cuando integro la función 1 partido por x nos va a quedar el logaritmo de x. En 1 vale 0, en z vale menos el logaritmo de z, ¿verdad? Sí. Y luego restamos, en 1 sería z, pues en 1 vale 1, resto 1 y sumo lo que vale en z, ¿verdad? Ojo, esto sería, lo podemos simplificar a lo mejor un poquito, ¿verdad? Porque, ¿qué nos quedaría entonces? El menos 2z logaritmo de z, ¿verdad? Y luego, ¿qué ocurre aquí?
El 2z con 2z con menos 1 se me cancela. El 2z con el z cuadrado nos queda 2z cuadrado, ¿verdad? Con este menos nos queda más z cuadrado. Por lo tanto, ¿cuál sería la correspondiente función de densidad que nos están pidiendo? Hemos obtenido así. Obtenido así que nuestra función de densidad f de c, perdón, la función de distribución es lo que hemos calculado, ¿verdad? Que la f de z en un punto z mayúscula, ¿quién sería? Es una función a trozos, ¿verdad? Vale 0 y la z es menor que 0, ¿verdad? ¿Vale cuánto? Esta cuenta de aquí que sería z cuadrado menos 2z logaritmo de z. ¿Y ahora qué pondríamos aquí? Si z toma qué valores. Entre 0 Y, y o 1. sea, 0 menor que z menor que 1, ¿verdad? ¿Y dónde pones el igual? Eh, Nos gusta ponerlo a la izquierda, ¿verdad? sí, En este caso no lo podemos poner a la izquierda de este modo. ¿Por qué? Porque el logaritmo en el 0, en el z igual a 0, no está definido, ¿verdad? vale, Entonces, tienes dos opciones que sería redefinir, ver cuánto vale en el z igual a 0. Claro, si hace el límite, el polinomio z gana el logaritmo, tiende a 0 y z cuadrado tiende a 0, ¿verdad? Entonces podríamos poner el igual en la parte de arriba en este caso, ¿vale? Que vale, normalmente no nos afecta porque la función de distribución es continua cuando trabajamos con funciones absolutamente continuas. Entonces, por comodidad nos gusta ponerla a la izquierda. Aquí no lo podemos poner a la izquierda porque tengo un logaritmo y en el 0 no está definido, ¿vale? vale, Y por último, valdría 1 si la z es mayor o igual que 1. Fíjate que efectivamente en el 0 vale 0, en el 1 logaritmo de 1 es 0 y nos queda 1 al cuadrado que es 1, todo es continuo, todo va bien. ¿Cuál sería la correspondiente función de densidad? Nuestra f minúscula de z en el punto z minúscula sería, salvo en las constantes, vamos a derivar la parte que no es constante. Nos quedaría aquí un 2z, ahora derivamos aquí como un producto que nos quedaría menos 2 el logaritmo de z menos 2z por el 1 partido de z, ¿verdad? Fuera, fuera, ¿y qué nos quedaría? Pues 2z menos 2 logaritmo de z. Voy a poner todo con el 2 fuera mejor. Es decir, 2 veces el z menos menos 1. el logaritmo, bueno, sí, logaritmo Bueno, de sí, z menos 1, ¿vale? Por la función indicador en 0,1 de z, ¿vale? Y ahí ya tenemos entonces la función densidad de nuestra variable ahorro, que es esta z mayúscula. Y con eso tenemos el ejercicio completo, ¿vale?